Dicen que la fe mueve montañas, pero en San Miguel de las Rosas, una pequeña ciudad en el corazón de México, una mujer intentó destruirla. Nadie sabe que la llevó a robar la imagen de la Virgen del Rosario de la iglesia del pueblo. Solo se sabe que la metió en una bolsa, huyó por las calles oscuras y, minutos después, fue hallada tirada en el suelo, inconsciente, abrazando con fuerza la imagen que pensaba romper. Lo que ocurrió entre el momento del robo y el instante en que fue encontrada, jamás pudo explicarlo con palabras. Lo que sí, es que ese día marcó el inicio de una cadena de milagros y de revelaciones que cambiarían la vida de todos en el pueblo para siempre. Antes de continuar, haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. La llovizna apenas dejaba ver las luces amarillentas de las farolas. Doña Clara caminaba pegada a las paredes, cuidando que el eco de sus pasos no delatara su presencia. El corazón le golpeaba con fuerza, pero no de miedo, sino de una rabia fría que llevaba años acumulando. La puerta lateral de la iglesia estaba entornada. Un descuido del monaguillo, quizá. Clara respiró hondo y empujó suavemente, las bisagras chirriaron, como si quisieran alertar a alguien. Dentro, la penumbra estaba rota por la débil luz de un cirio que ardía junto al altar. La imagen de la Virgen del Rosario descansaba sobre un pedestal, cubierta con un manto azul bordado a mano. Clara se acercó despacio, sintiendo como la madera del piso crujía bajo sus pies. Sacó de su bolso una bolsa de tela gruesa y, con manos firmes, comenzó a envolver la figura. «No eres más que pintura y madera», murmuró con un tono cargado de desprecio. «Y voy a demostrarlo». Sin embargo, en cuanto el manto rozó su piel, una sensación extraña le recorrió el brazo. Era como si una corriente tibia quisiera detenerla. Frunció el ceño, apretó los dientes y terminó de guardar la imagen. Afuera, la lluvia caía más fuerte. Caminó rápido, mirando de reojo las ventanas apagadas de las casas. Cada paso se le hacía más pesado, como si la bolsa hubiera duplicado su peso. En un momento, le pareció escuchar un murmullo detrás de ella. Se detuvo. Silencio. Retomó el paso, esta vez más rápido. Al doblar la esquina de la callejuela empedrada, un relámpago iluminó la fachada de las casas. Fue entonces cuando un mareo brutal la golpeó. El mundo se volvió borroso, los sonidos se apagaron, y un dolor agudo le atravesó la sien. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas. «¿Qué me pasa?», alcanzó a susurrar, antes de desplomarse por completo. Lo último que sintió fue algo suave, como un abrazo invisible, rodeándola en la oscuridad. Cuando el campanero la encontró al amanecer, la escena era desconcertante. Clara estaba en el suelo, inconsciente, con el rostro surcado de lágrimas y abrazando con fuerza la imagen que había robado. Sus dedos estaban tan aferrados que costó separarlos, y la expresión en su rostro no era de odio, sino de una paz extraña, casi desconocida para ella. El hombre corrió a llamar al padre Esteban, que al verla, no dijo nada. Solo la miró con una mezcla de asombro y algo más, como si supiera que aquello no era un simple accidente. Pero, ¿qué había sucedido en esos minutos en que Clara perdió el conocimiento? ¿Qué vio, o qué escuchó, que la hizo aferrarse con tanto fervor a lo que pretendía destruir? La última imagen de Clara fue el suelo mojado acercándose a su rostro. Luego, un silencio tan denso que parecía agua. En ese quieto vacío, oyó un susurro que no venía de afuera: «¿Por qué me llevas lejos de casa, hija?». No era reproche, era una pregunta dulce que la desarmó. Quiso responder, pero la lengua se le hizo piedra. Solo alcanzó a apretar algo tibio contra el pecho, como si temiera que se lo arrebataran. «Virgen Santísima», exclamó el campanero al encontrarla. «Padre Esteban, venga pronto». Clara despertó de golpe, con el sabor a hierro en la boca y la lluvia helada pegada a las pestañas. Tenía la bolsa abierta a un lado y, entre sus brazos, la imagen envuelta. Intentó soltarse, sus manos no obedecieron. «Señora Clara», dijo el padre Esteban, arrodillándose, «míreme». «¿Puede respirar?». «Estoy bien», mintió, con voz ronca. «¿Qué recuerda?». «Que no pienso dar explicaciones», escupió, desafiante, aunque por dentro algo se derrumbaba. El sacerdote no le arrebató la imagen.
solo la cubrió mejor y, con ayuda del campanero, la llevaron a la sacristía. El viento aullaba por las rendijas y el cirio del altar titilaba como si respirara. Al apoyar la escultura sobre la mesa, un detalle heló a todos: el manto estaba húmedo, pero no de lluvia, era una humedad cálida, perfumada, como si alguien lo hubiera secado con sus manos. «No la toquen», susurró Clara, sorprendida de escucharse protectora. ¿No era eso lo que quería? ¿Romperla?, preguntó el campanero, más curioso que acusador. Quería, Clara tragó saliva. Quería terminar con una mentira. El padre Esteban no discutió. En cambio, acercó una lámpara de aceite. La luz reveló una mancha de barro diminuta sobre el borde del manto, marcada como una media luna. «Parece una huella», dijo. «Pero no es de adulto». «Es pequeña», añadió el campanero. «¿Como de un niño?». Clara sintió que el piso se movía bajo sus pies. Vio, sin querer ver, el recuerdo de unos deditos embarrados corriendo por el patio de su antigua casa, en Tepotzotlán, la risa de su hijo rebotando contra las paredes color bugambilia. Cerró los ojos con fuerza. «Basta», dijo, apretando los puños. Yo no vine a recordar». «No hace falta recordar», replicó el sacerdote con suavidad. «A veces los recuerdos nos encuentran». Un golpe de viento abrió la ventana. La lluvia entró en diagonal, pero dentro se mantuvo ese olor suave, imposible de explicar. Clara buscó la bolsa donde había escondido la imagen. Estaba vacía, y, aún así, pesaba. «¿Qué trae ahí?», preguntó Esteban. «Nada», respondió, aunque sintió algo duro al tacto. Metió la mano y sacó una cuenta de rosario oscura, gastada en los bordes, como si la hubieran apretado miles de veces. No pertenecía a la iglesia. ¿Es suya?». «No», dijo, con un hilo de voz. «Entonces, ¿de quién?». Nadie respondió. El campanero tragó saliva y señaló el altar mayor. Desde allí, por entre las sombras, parecía nacer un murmullo, un roce leve de tela. El cirio, que había estado a punto de apagarse, recobró fuerza y dejó ver otra cosa. Del manto, justo donde estaba la mancha de barro, se formaba una gota transparente, inclinándose al borde, a punto de caer. «Padre», susurró Clara, sin atreverse a moverse. «Si esa gota cae, ¿qué va a pasar?». La gota tembló en el filo del manto como si respirara. Clara no supo por qué alzó la mano, pero la alzó. El cristal líquido cayó en su palma y no se enfrió, se volvió tibio, perfumado a rosas y tierra mojada. Un estremecimiento le recorrió el brazo hasta el pecho. No lloró, no podía. «No la mueva», dijo el padre Esteban en un hilo de voz. Clara abrió los dedos lentamente. La gota dejó un brillo leve sobre su piel y rodó hacia la cuenta de rosario que había aparecido en su bolsa. Al tocarla, la madera oscura crujió apenas, como si despertara. En la superficie gastada, bajo la luz danzante del cirio, se adivinó una marca, una M desvaída, hecha con una punta torpe, quizá infantil. «Eso no estaba», murmuró el campanero, persignándose. «Debe ser un rasguño viejo», intentó Clara, pero la voz le tembló. El viento golpeó la ventana. Esteban la cerró y volvió a la mesa. Miró la cuenta, luego a Clara. «¿Conoce a alguien con esa inicial?». Clara tragó saliva. Una imagen, nítida como un relámpago, la atravesó, unas manos pequeñas sosteniendo un cuchillo sin filo, rayando madera para dejar su firma. La risa en el patio. El atardecer rojo sobre Tepotzotlán. «No», mintió. «No me dice nada». Un llamado urgente retumbó en la puerta lateral, 3 golpes, un silencio, otros 2. El campanero corrió a abrir. Una mujer empapada, cargando a una niña envuelta en un rebozo, irrumpió con los ojos desesperados. «Padre, por favor, la fiebre no baja», dijo. «Anoche», ella dijo un nombre, y la traje. Dijo que la señora de azul la llamó aquí». La niña, pálida, abrió los ojos justo entonces. Miró fijo la imagen sobre la mesa y, sin mirar a nadie más, susurró. «No te enojes, mamá Clara. Mateo dice que no te enojes». El nombre cayó como un golpe seco. El aire se cortó.
Clara dio un paso atrás. ¿Qué dijiste? Apretó, con los nudillos blancos. Mateo, repitió la niña, como si conociera la casa de adentro de su pecho. Dijo que te diera esto. Sacó del puño cerrado otra cuenta de rosario, casi idéntica, con una M mal hecha, y se la puso en la mano a Clara. El contacto parecía un brazalete de fuego. Esteban, desconcertado, inició una oración sencilla. La madre de la niña sollozaba en silencio. Virgen Santa, mira la aflicción de tus hijos, rezó el sacerdote. La fiebre comenzó a ceder. No fue espectáculo, la frente de la niña dejó de arder, sus labios tomaron color y sus ojos dejaron de huir. La madre se arrodilló, agradeciendo entre lágrimas. El campanero no sabía si llorar o correr campanas. Clara no apartó la vista de las dos cuentas en su palma, ahora juntas. Encajaban como dos pedazos de una misma cosa. Al rozarlas, sintió un tirón suave, como si algo la llamara desde lejos, desde un patio con macetas de bugambilia. ¿Dónde encontraste esa cuenta?, preguntó al fin, agachándose para mirar a la niña a los ojos. No la encontré, dijo ella, con una calma extraña. Un joven me la dio anoche. Tenía olor a lluvia y estaba contento. Me dijo, dásela a mi mamá Clara. Ella ya sabe dónde buscar. El padre Esteban miró a Clara, esperando una explicación que no llegó. La lluvia, afuera, comenzó a aflojar. Dentro, el cirio volvió a chisporrotear y proyectó, sobre el muro, la sombra de la Virgen abrazando a alguien. Clara apretó las cuentas hasta que le dolieron los dedos. ¿Dónde se supone que debo buscar?, preguntó, sin saber si pedía una dirección o un perdón que no merecía. ¿Y si la respuesta estaba en San Miguel, o en el lugar exacto donde comenzó su enojo? Clara seguía sosteniendo las dos cuentas en la mano, sintiendo ese calor extraño que parecía subirle por el brazo y clavarse en el pecho. No podía apartar la vista de la niña, que ahora descansaba tranquila en el regazo de su madre, como si nunca hubiera estado enferma. Afuera, la lluvia golpeaba con suavidad, pero dentro todo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar cada palabra. ¿Dijo algo más ese joven?, insistió Clara, con un tono que no logró disimular la urgencia. La niña ladeó la cabeza, pensativa. Solo, que no tuviera miedo, y que donde el cielo toca la tierra, allí me ibas a encontrar. Esas palabras le atravesaron como un cuchillo. El padre Esteban observaba en silencio, reconociendo en la mirada de Clara una mezcla peligrosa de incredulidad y esperanza. El campanero se apartó discretamente, como si temiera ser testigo de algo demasiado íntimo. Clara cerró la mano con fuerza sobre las cuentas y se incorporó. Tengo que irme. ¿A dónde?, preguntó Esteban. A confirmar algo. No está sola en esto, dijo él, poniéndose de pie. Si se marcha, yo iré con usted. No. Esto es mío, y solo mío. Salió a la calle, dejando atrás el calor del recinto. El aire frío le azotó el rostro, pero no disminuyó el ardor que sentía en el pecho. Caminó sin rumbo fijo, siguiendo un impulso que no entendía. Cada paso que daba, las cuentas en su mano parecían vibrar suavemente, como si la empujaran hacia una dirección invisible. Al pasar frente a la plaza, algo la detuvo. En el centro, el agua de la fuente reflejaba una luz que no venía de farolas ni de relámpagos. Se acercó, y ahí, en la superficie inquieta, creyó ver la silueta de un niño sonriendo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No puede ser, susurró. ¿Clara? La voz de Esteban la sobresaltó. El sacerdote había decidido seguirla, ignorando su rechazo. ¿Por qué me sigue?, lo enfrentó. Porque no se trata solo de usted. Desde que esa imagen volvió a sus brazos, todo en este pueblo ha cambiado. Hay cosas que no vemos, pero están ocurriendo. ¿Y si no quiero verlas?, replicó, casi con un grito. Entonces, ¿por qué aún no ha soltado esas cuentas? No respondió. En su lugar, miró hacia el extremo opuesto de la plaza. Una mujer mayor, vestida con un rebozo oscuro, estaba de pie, observándola fijamente. Sus ojos parecían conocer cada rincón de su alma.
La anciana levantó una mano y señaló hacia la colina, donde la iglesia vieja del pueblo, en ruinas desde hacía décadas, se recortaba contra el cielo nublado. Clara sintió un impulso irracional. Se giró para decir algo al padre Esteban, pero cuando volvió la vista, la mujer había desaparecido. ¿La vio?, preguntó con voz baja. ¿A quién?, respondió él, mirando en la dirección señalada. El silencio cayó pesado. Las cuentas en su mano comenzaron a arder más fuerte, como si insistieran en llevarla hacia ese lugar olvidado, y una pregunta latía en su mente: ¿qué la esperaba entre los muros derrumbados de aquella iglesia que nadie visitaba desde hacía más de 30 años? La colina se alzaba como una sombra oscura contra el cielo gris. Clara comenzó a subir, sintiendo como el viento frío se colaba por su rebozo. Cada paso levantaba hojas secas que crujían bajo sus pies, y el eco de ese crujido parecía amplificarse en medio del silencio. El padre Esteban la seguía a cierta distancia, respetando su decisión de no hablar, pero sin apartarse. Al llegar a la cima, la iglesia vieja apareció ante ellos, muros agrietados, tejas caídas y una puerta de madera carcomida que apenas se sostenía por una bisagra oxidada. Sobre el arco, medio borrada por el tiempo, aún se distinguía una inscripción: Domus Mariae. Clara sintió un nudo en la garganta. Empujó la puerta, que cedió con un chirrido áspero. El interior olía a humedad y piedra fría. Entre los escombros, un rayo de luz se colaba por una rendija del techo, iluminando un rincón donde quedaban restos de un altar cubierto de polvo. Sin saber por qué, Clara se acercó. Las cuentas en su mano comenzaron a vibrar, más fuerte que nunca. «Aquí pasó algo», susurró Esteban, entrando tras ella. «Aquí», Clara dudó. «Aquí me trajeron una vez, cuando era niña». Se arrodilló junto al altar. Entre grietas y trozos de madera, sus dedos tocaron algo liso. Tiró suavemente y sacó un pequeño cofrecillo de metal ennegrecido. Tenía grabada la misma M torpe que en las cuentas del rosario. Sus manos temblaron. «Ábralo», dijo Esteban, conteniendo la respiración. Clara dudó, pero lo hizo. Dentro, envueltas en un pañuelo amarillento, había 3 cosas: una foto descolorida de ella abrazando a un niño de sonrisa amplia, un mechón de cabello castaño atado con hilo rojo, y una carta doblada. El papel estaba frágil, pero la tinta seguía legible. Asterisco: si un día encuentras esto, mamá, es porque la señora de azul quiso que volvieras. Yo no me fui lejos, solo estoy donde el cielo toca la tierra. No te enojes. Te espero. Asterisco. Las letras eran torpes, de un niño que recién aprendía a escribir. Clara sintió que el aire le faltaba. Apretó la carta contra su pecho y cerró los ojos. Un susurro, apenas audible, le rozó el oído. «Mamá». Abrió los ojos de golpe. La luz que entraba por el techo parecía haberse intensificado, bañando el altar con un resplandor suave. En medio de ese brillo, creyó ver una silueta infantil que se acercaba lentamente. «¿Lo ves?», preguntó ella, con un hilo de voz. «¿Qué cosa?», respondió Esteban, mirando alrededor sin encontrar nada. Clara dio un paso adelante, con las cuentas aún en la mano, sintiendo que cada latido la acercaba más a esa figura. Pero justo cuando estuvo a punto de tocarla, el suelo bajo sus pies crujió con un estruendo seco, y una de las tablas cedió. El vacío oscuro se abrió debajo de ella. «Clara», gritó Esteban, lanzándose para sujetarla. El cofrecillo cayó primero, desapareciendo en la oscuridad, y Clara sintió que algo, desde abajo, la estaba llamando, como si el verdadero secreto de esa iglesia no estuviera en el altar, sino en lo que yacía oculto bajo sus cimientos. El grito del padre Esteban resonó en las paredes vacías mientras se lanzaba para sujetar a Clara. Sus dedos apenas alcanzaron a rozar el borde de su rebozo antes de que la tabla cediera por completo. Un golpe seco sacudió el polvo acumulado durante décadas. Clara cayó apenas un par de metros, pero el impacto le arrancó el aire de los pulmones. «Clara. ¿Está bien?», la voz de Esteban bajaba con eco por la abertura. «Sí, creo que sí», respondió, incorporándose lentamente. Se encontraba en un espacio estrecho, iluminado apenas por el haz de luz que se colaba desde arriba. El aire era espeso,
con un olor a piedra húmeda y algo más, incienso viejo, tal vez. Sus manos buscaron el cofrecillo, que había rodado unos pasos más allá. Lo tomó, pero notó que la carta ya no estaba dentro. ¿Ve alguna salida?, preguntó Esteban desde arriba. Sí, una especie de pasillo, respondió ella, con la voz entrecortada. No baje todavía. Se adentró con cautela. Las paredes eran de piedra tosca, y el suelo, de tierra apisonada. A cada paso, las cuentas del rosario en su mano latían como un corazón. De pronto, un resplandor tenue surgió al final del pasillo. No era fuego, ni luz eléctrica, era un brillo suave, como de luna atrapada bajo tierra. Al llegar, se encontró con una pequeña capilla subterránea. Un altar de piedra ocupaba el centro, cubierto por una tela blanca intacta pese al tiempo. Encima, una figura de la Virgen, más pequeña que la robada de la iglesia, pero con el mismo manto azul, la observaba con una expresión que parecía viva. A sus pies, descansaba una caja de madera con cerradura oxidada. Clara se arrodilló, sintiendo que debía hacerlo. Sus dedos temblaron al tocar la cerradura, y se abrió sin resistencia. Dentro había objetos que reconoció de inmediato: un zapato infantil, una medalla con la imagen del Sagrado Corazón y una fotografía en la que aparecía ella de joven, con su hijo en brazos, sonriendo frente a esa misma iglesia vieja. Esto no puede estar aquí, susurró, con la voz rota. Un leve murmullo recorrió la capilla. No era viento. Venía del altar. Clara alzó la vista y vio que la pequeña figura de la Virgen tenía en el regazo la carta que había desaparecido del cofrecillo. Pero ahora, debajo del mensaje, había una frase que antes no estaba. Asterisco, mamá, aquí guardé lo que no pudiste salvar, para que lo encuentres cuando estés lista. Asterisco. Clara sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Dio un paso atrás, pero un crujido la detuvo. Detrás del altar, en la penumbra, se movía una sombra baja, como si alguien, o algo, estuviera ahí, observándola en silencio.